viernes 18 de junio y es para mí un gusto tener en el estudio al doctor Víctor Rumaya Farrera. Doctor, bienvenido, él es politólogo. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, doctor, gracias por hacernos este espacio en su agenda, sé que la tiene muy ocupada y pues bueno, bienvenido a tu imagen triunfadora. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Jalini, gracias y saludos a todos los que siguen Ultimátum. Vamos a tocar un tema precisamente muy interesante en el tema de la imagen pública, recientemente pasadas las elecciones, acerca de los partidos políticos, la imagen pública, doctor, usted es especialista en esos temas también, acerca de los partidos políticos, los que desaparecen, pierden registro, también ahorita pasadas las elecciones, todo ese tema, cómo se estructuraron, cómo fueron las candidaturas, porque también eso impacta en la imagen pública de los partidos, ¿no? Doctor, pues ahora sí, ¿por cuál empezamos? Pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme y nuevamente saludos a todos los que siguen Ultimátum. Déjame decirte que el tema de la imagen pública de los partidos políticos es un tema complejo, porque además es un tema que ha cambiado en la historia. ¿Cuál es la imagen que tiene el ciudadano del político? Primero hay que preguntarse. Sí, así es. Y bueno, pues creo que la respuesta la tiene cada uno, ¿no? Y ahí podríamos hablar de encuestas, pero cada quien tiene imagen o las imágenes de los políticos que, bueno, pues han variado con el tiempo y dependiendo de cómo nos vayamos. Básicamente, la imagen que se tiene de los políticos tiene que ver mucho con el gobernador del estado, con el presidente de la República en el momento y quizá con el presidente municipal, dependiendo del lugar, porque es el ejecutivo, el poder ejecutivo el que tiene, digamos, una prevalencia sobre el resto de los actores políticos. Cuando se habla de diputados, se habla de manera muy generalizada y es muy difícil, digamos, situar ahí una imagen. Los partidos políticos en específico, que son, digamos, el instrumento por el cual los hombres y mujeres ciudadanos llegan al poder, es la forma que en el sistema político nos hemos dado en el país, pues tienen distintas formas en cuanto a la imagen. La primera que hay que destacar, digamos, porque son las formalidades, es el color de los emblemas. Así es. ¿Sí? Es el primero, el color de los emblemas. Todos sabemos pues, que el PRI utiliza el tricolor, verde, blanco y rojo, el PAN el azul, y bueno, pues cada uno de ellos va teniendo sus propios colores. Hubo un debate hace algún tiempo cuando México inició el Instituto Federal Electoral en ese tiempo, hoy Instituto Nacional Electoral, en donde se le pedía, por ejemplo, al PRI que cambiara los colores, porque decía que al tener los colores de la bandera, pues había digamos, una competencia desleal, ¿no?, con el resto de los partidos políticos. Imágenes mentales, la sí, relación. Exactamente, porque tú sabes, bueno, tú la especialista eres tú, pero sabes que los seres humanos tendemos a sintetizar el pensamiento y nos vamos con imágenes para entender una realidad, ¿no? Así es. Decimos, digamos que el color implica una percepción. Así Entonces, bueno, el primer elemento de la imagen pública de los partidos, o sea, no los políticos, por eso brindé primero los políticos y ahora hablemos de los partidos, es el color de los emblemas. Entonces, el PRI asume el color de la bandera porque viene de un movimiento en donde se consolida la Revolución Mexicana y por supuesto, entonces, los tres colores de la bandera tendrían que ser asumidos por el PRI. Posteriormente, el PAN, aunque habrá que señalar que el PAN es el partido que tiene el registro más antiguo, incluso del PRI, por los movimientos que hubo de cambio de nombre, primero del Partido Nacional Revolucionario, Partido Mexicano Revolucionario y luego el PRI, y el PAN es el partido más antiguo en términos de registro. Bueno, ¿por qué asume el azul el PRI? Bueno, el PAN, perdón. El PAN asume, en principio, para distinguirse de los otros colores que tenía el PRI en ese momento, y también porque el azul tiene que ver con una condición de la Iglesia Católica. Es decir, hay una condición ahí de adaptación de los colores de la Iglesia Católica al PAN. Y así podemos ver cada uno de los partidos políticos, los colores que va asumiendo, y tiene que ver con condiciones, digamos, contextuales, históricas. ¿Por qué el PRD, hablando de estos partidos, por qué el PRD asume, digamos, el color amarillo? Fíjate que el color amarillo que asume el PRD tiene que ver más bien con un asunto de distinguirse de lo que ya existía, ¿sí? Es decir, no es porque era un color que tuviera una relación con su lucha, sino que pues ya existía rojo del PRI, el azul del PAN, en ese momento estaba el PT, también con un rojo amarillo, estaba
bueno, había otros partidos, que estaban el PPS, que tenía un color rosa, y el PAN, que tenía un color amarillo, verde. Entonces el PRD es un color amarillo. Si vemos también, además, digamos, ya de los colores, y nos podemos ir a cada uno de ellos, claro, ¿no? Después de eso, cada uno de los partidos va asumiendo un color, digamos, para distinguirse de los demás, porque legalmente, justamente la legislación señala que los colores deben de ser de distinguirse. Ha habido varias polémicas. Por ejemplo, la última polémica que se suscita es con el partido Fuerza por México, porque adopta un color muy parecido al color que tiene el INE, que es un rosa mexicano. ¿Sí? Sí. Entonces eso generó también una polémica, el tema de los colores. En el caso, por ejemplo, también de los contenidos de los emblemas, es muy importante porque tiene que ver, ahí sí ya con un poquito de ideología, los contenidos. Por ejemplo, el PT, ¿por qué asume tener una estrella? Pues es la estrella comunista, la estrella que deriva de el medio de difusión que tenían los partidos comunistas en la revolución bolchevique, la famosa Iskra. Iskra era un medio de comunicación, Iskra quiere decir estrella, y que fue asumido, digamos, adoptado por muchos movimientos socialistas y comunistas en el mundo en el siglo XX. Por eso el PT tiene esa estrella, por ejemplo, ¿no? Entonces, los contenidos tienen que ver, digamos, o sea, además de los colores, lo que tienes en el emblema. Dos datos más. El caso del PRD, ese sol azteca, digamos, que tiene que ver con un poco de el regreso a las raíces, ¿no?, que pretendía el PRD con este regreso a las raíces. Y el caso, digamos, del verde, que tiene un tucán, pues, que tiene que ver aparentemente con esta intención, digamos, ecologista, ¿no? Sí. Y finalmente quisiera destacar, digo, porque podemos platicar eso todo el día, pero quisiera destacar que, por ejemplo, Morena asume un águila juarista, en donde sintetiza Morena dos cosas importantes. El primero, el mito fundacional de México, que tiene que ver con el águila y la serpiente, y luego la estilización del águila juarista, que es con las águilas extendidas, muy distinta al águila imperial que traía Maximiliano. Sí, en el tiempo de los verdaderos conservadores, liberales y conservadores, era una disputa de águilas, eran dos águilas de manera distinta. El águila imperial austriaca, que trae Maximiliano, es un águila que está coronada con una insignia justamente de la Casa de los Habsburgo, y en el caso de Juárez es un águila con las alas extendidas, que fue también, digamos, plasmada en la bandera nacional en el siglo XIX. Esa misma águila la toma, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, es muy parecida, también es una águila juarista. Tiene que ver con este mito fundacional, pero también tiene que ver con ritos masónicos, ¿no? Que es digamos, el águila que se utiliza en esos... Doctor, y bueno, todo esto es importante, la verdad, saberlo, porque desde el punto de vista también de la imagen pública, los colores, los seres humanos somos visuales, claro, y los colores influyen mucho en la participación del electorado, y conocer a fondo qué significa cada de estos símbolos y signos, porque hablamos de la simbología también, ¿no? Claro, dentro de todos estos partidos, colores, emblemas que tienen cada partido, porque es la importancia. Claro, pero fíjate que además de los colores, ya hablamos de colores, el emblema que utiliza cada uno de ellos y los contenidos. Ahora, si me permites, hablemos de la imagen pública que proyectan a partir del propio discurso. Así es. ¿Sí? Que no necesariamente es un discurso ideológico. Digamos que la ideología que imperó en la competencia política en el mundo en el siglo XIX y el siglo XX empieza a ser sustituida a partir del siglo XXI con el advenimiento, digamos, de nuevos medios de comunicación, como el que tú tienes, como el que hoy los ciudadanos pueden accesar a través de las redes, por ejemplo, de tal manera que ya no es el discurso de la ideología, sino, digamos, el discurso del eslogan, y eso también es imagen pública. Así es. ¿Sí? O sea, la frase que utilizan, ¿no? Tratan de sintetizar. Los partidos políticos lo saben perfectamente, porque detrás de los partidos políticos hay mercadólogos, hay especialistas, hay sociólogos, hay filósofos. Entonces tratan de sintetizar. No es nada sencillo, no es nada sencillo. Si vemos, por ejemplo, en la historia, cuál ha sido la frase de cada uno de los partidos políticos, eso es imagen pública también. Así es. Y cada una de esas frases ha ido cambiando, y en algunos casos
van perdiendo la frase en el transcurso del tiempo, porque son banderas que les son arrebatadas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Morena en este caso. Las frases básicas que utilizaba Morena son las frases que utilizó Andrés Manuel López Obrador: honestidad valiente, ¿no? Esa es una frase y eso es una imagen, porque transmite, y es una imagen poderosa. ¿Sí? Hoy, la imagen que utiliza Morena: no robar, no honestidad, bueno, este concepto de honestidad transparente, es una bandera poderosa. Esa es imagen pública. Así es. En el caso del PRI, por ejemplo, en su momento, pues hablaba, su imagen tenía que ver con el discurso revolucionario, todo era la revolución, ¿no? Claro. La revolución. En el caso del PAN, por ejemplo, su discurso es democracia. Si nos damos cuenta, el contenido y las frases que digamos que utilizan, por ejemplo, el PRD también habló de democracia, aunque es un concepto distinto de democracia, pero hablaba de democracia para todos, ¿no? Así es. Patria para democracia y patria para todos, decía el PRD. Entonces, el discurso también tiene que ver con la imagen que proyecta cada uno de los partidos. Entonces ya hablamos de los colores, de los contenidos de los emblemas, y también, digamos, del discurso en el eslogan o en la frase, digamos, utilizada, ¿no? Así es. Básicamente por los partidos políticos, que sí utilizan una frase que no necesariamente es para la campaña nada más, sino que la van utilizando. Si tú vas a las casas de campaña o si vas a las oficinas centrales de los partidos, vas a encontrar la frase, digamos, en la puerta principal, o la vas a encontrar en los documentos oficiales, o la vas a encontrar digamos, en cada una de sus acciones. Son importantes, las frases son importantes porque proyectan una imagen. Y ve frases importantes de las que han habido en la historia de México, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Eso es una imagen poderosísima, que hoy digamos, se le atribuye a Francisco Madero, con razón, porque es de él, pero tiene que ver con el Plan de San Luis y tiene que ver con el partido no reeleccionista. Es decir, es del partido no reeleccionista el que lleva al poder a Francisco Madero, ¿no? Y si tú ves cada una de las frases que se utilizan, son frases que sintetizan un pensamiento y que son muy poderosas para transmitir. Así es. Y cómo desde el líder permea en la institución, que son los partidos. En este caso, con Morena, el líder, pues el señor presidente, la figura pública, cómo en repetidas ocasiones el eslogan del partido permea en la organización que es Morena. Sí, por supuesto, el discurso, digamos, de liderazgo, y más en sociedades como las nuestras. Nuestras sociedades son sociedades predemocráticas, hay que decirlo así. O sea, estamos intentando construir sistemas democráticos, sistemas políticos democráticos, los partidos tienen esa función, con toda la crítica que se le hace y que le hacemos, digamos, a todos tienen esa función. Los ciudadanos tratamos de construir democracia, los institutos tratamos de construir, los institutos políticos y construir democracia, pero entendiendo que la democracia es una participación plural de toda la sociedad, no podemos dejarnos todavía o sacudirnos estos conceptos, digamos, de caudillismos, ¿no? Los caudillismos en donde una persona, digamos, se convierte no solamente en el líder, sino que permea a toda la institución. Y cuando eso ocurre, los partidos políticos dejan de ser, digamos, institucionales y se convierten en organismos más bien dependiendo de los liderazgos carismáticos. No le ocurre solamente a Morena, le ha ocurrido a muchos partidos. Claro. Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, que en el PRI, durante muchos años, Plutarco Elías Calles, lo que decía Plutarco Elías Calles era digamos, una palabra que se tenía que cumplir, no obstante que ya existía el Partido Nacional Revolucionario en ese momento. Y luego el propio general Cárdenas, o sea, la presencia y la opinión del general Cárdenas durante los años 50, 60 en México fue muy importante, y eso, digamos, había no un liderazgo, sino un caudillismo. Eran personas que tenían, aunque ya no estaban ejerciendo el poder de manera formal, tenían una influencia tremenda sobre las decisiones, y así fue ocurriendo en el caso del PRI, digamos, los expresidentes. Hoy en el PAN ha sido un poco distinto porque ha tenido distintos liderazgos, ¿no? Pero por supuesto ha habido gente muy importante. En los últimos años Cloutier, aunque no era un panista, sí fue un liderazgo carismático muy importante dentro del PAN, aunque digo, venía del sector empresarial, y
y fue candidato, pero no era de los formadores del PAN, pero sin embargo tuvo un liderazgo muy importante y lo que decía Cloutier era fundamental. En el PRD, pues, digamos que la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas sigue siendo importantísima, y el movimiento de izquierda, incluso dentro de Morena, sigue siendo importante la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y yo creo que aquí este sería otro tema, doctor Rumaya, porque la influencia que tienen estos grandes líderes carismáticos, muchos de ellos, sobre la imagen pública de los partidos políticos. Vemos la figura presidencial, la influencia que tuvo hace 3 años, casi 3 años, y que sigue teniendo hasta la fecha, ¿no? Sí, claro, fíjate, este liderazgo, o sea, siempre se requiere liderazgo, es decir, los partidos políticos sin liderazgo se convierten en partidos comparsas, o sea, sí se requiere un liderazgo, es muy importante. De hecho, se busca siempre tener ese liderazgo, una persona, digamos, que logre aglutinar, arrastrar, que genere confianza, que genere, digamos, que concite a la unión de las distintas fuerzas, de la pluralidad que existe al interior de los propios partidos. Claro. Porque a veces hablamos del PAN como un partido conservador, no, pero dentro del PAN hay muchas expresiones y corrientes, lo hemos visto, adentro del PRI hay muchas expresiones y corrientes, o sea, de manera distinta, pero tienen sus propias formas de organizarse, entonces se requieren estos liderazgos. En el caso de Morena, pues también es un partido, desde mi punto de vista, coincido con algunos analistas que han dicho que en realidad es un movimiento que está tendiendo a convertirse en partido, es cierto, y por eso prevalece más el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, por supuesto, pero en todos los partidos hay liderazgo. El partido que no tenga un liderazgo, pues sencillamente se desvanece. Hay formas de liderazgo distintas y hay imagen públicas distintas. Por ejemplo, el PT tiene un liderazgo en donde los líderes del PT han sido diputados 30 años. Pero no los conoce la gente, los conocen de la clase política. Claro, en la clase política todos saben quién es Anaya y los González, que son los dueños del partido. Bueno, pues González Yáñez, pero nadie, fuera del partido, digamos, de los partidos de la clase política, pues los conocen a ellos, quizá en algunos lugares muy digamos, muy focalizados. No son liderazgos nacionales. A ellos les acomoda, sí, eso les ha permitido tener esa discrecionalidad que les permite estar siempre ocupando de senadurías, diputaciones plurinominales, ¿no? Nos exponen, nos exhiben y siempre han estado en la clase política. Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el PRD, o sea, si lo vemos de manera ya con cierta lupa, pues vemos que Jesús Ortega, Jesús Zambrano siempre han sido diputados, senadores, y siempre plurinominales. Es decir, esa es su imagen y ellos proyectan esos liderazgos. Son liderazgos, digamos, mucho hacia el interior del propio partido. Liderazgo hacia el exterior, que proyecten una imagen, es difícil encontrarlo. Sí los hay, sí los hay y muchos. Pero tienen, digamos, distintos niveles. Para tu pregunta muy concreta, yo te diría, por ejemplo, que hay liderazgos locales, que les cuesta mucho trabajo hacer liderazgos nacionales, pero por supuesto que hay liderazgos locales en cada estado, ¿no? Que conocemos 2 o 3. Si tú te vas a cada estado, encuentras y sabes quiénes son los liderazgos locales políticos. Es más, son tan fuertes esos liderazgos que a veces cambian de partido y siguen conservando el liderazgo. Sí, ¿no? Así es. Entonces, eso es una imagen de liderazgo que pues, a lo mejor no respeta o no tiene, digamos, ese vínculo ideológico, pero se van de un partido a otro y lo siguen teniendo. Y hay algunos casos específicos en la historia de México reciente, en donde viniendo de otros sectores no políticos se han convertido en líderes que han llegado a ocupar el poder. El caso más destacado es el de Fox, por ejemplo, ¿no? Que viene del sector privado y se convierte, digamos, en presidente de la República. No es un liderazgo del PAN, hay que señalarlo, eso es lo que siempre le han dicho, aunque tiene por supuesto mucha simpatía dentro del PAN y es el partido que lo lleva al poder, pero no es un liderazgo formado al interior del PAN. Por eso digamos, la confrontación que tiene al interior del PAN. Viene del sector privado, se convierte en presidente de la República y es un liderazgo indiscutible, o sea, por supuesto, dentro del PAN. Eso ha ocurrido y me temo que seguirá ocurriendo en el futuro. Liderazgos que vengan pues del sector privado, que vengan del sector social, que vengan del sector académico, ojalá, ¿no? Esperamos que haya ese tipo de liderazgos. Pues digo, ahorita con las elecciones creo que se empieza a construir, se empieza a trabajar en este tema, doctor Rumaya,
Cada vez vemos más liderazgos de este tipo en las elecciones, en campañas, y esto es importante porque se van construyendo, ¿no? Y hay cada vez más representantes de diferentes sectores. Fíjate que sí, y algo que a mí me parece muy esperanzador para nuestro país también es que se están construyendo liderazgos de mujeres, ¿no? Esos liderazgos de mujeres que le están dando un rostro distinto a la política. No, yo no creo que, y lo digo con mucho respeto, que el hombre sea superior ni la mujer sea superior al hombre, pero sí creo en la necesidad de tener una igualdad en la participación política. Y hoy, afortunadamente, de distintos colores, pero ganaron varias mujeres para gobernadoras, sí. Eso es muy bueno. Y varios congresos de los estados, casi la mitad, van a tener mayoría de mujeres. Sí. ¿Sí? Entonces la política empieza a tener un rostro distinto también con la participación de las mujeres, y eso es esperanzador, me parece muy interesante. Y eso también es un tema de imagen pública. Por supuesto. Ajá, es un tema de imagen pública porque con eso también nos damos cuenta que se va abriendo la sociedad también con un tema esperanzador con la mujer, con la participación de la mujer. Además, bueno, la mujer en este caso somos como más comprometidas, digo, haciendo una pequeña diferencia ahí, más comprometidas con las cosas, con el trabajo, no ofendiendo a los hombres que también lo son, pero creo que cuando agarramos algo somos muy tenaces y eso creo que nos hace también un poco de diferencia. Pues fíjate que, como te digo, yo no pondría en el género la diferencia de las capacidades políticas. Claro, o sea, sí. Porque la política es un ejercicio público que debe estar desde mi punto de vista sujeto a la ley. Es decir, entonces la ley es igual o debe de ser igual para hombres y mujeres. O sea, un gobernante hombre y mujer debe cumplir la ley, cualquiera de los dos. Un gobernante hombre y mujer debe de atender a la sociedad, cualquiera de que eso sea. Sin embargo, lo que sí creo que distingue, que es muy importante, la primera es que haya más mujeres y eso habla de una igualdad, eso es muy bueno. O si no igualdad, un camino hacia la igualdad, porque todavía no la tenemos. Pero hay otras cosas que me parecen muy interesantes. Me parece que sí, ustedes como mujeres pues tienen una sensibilidad mayor a varias cosas que a veces los hombres o los liderazgos de hombres han dejado de lado históricamente. Por ejemplo, estos temas, digamos, de igualdad, de incorporación, de tolerancia, de valores, de acercamiento a la familia, digamos, diría yo que incluso más honestidad. Por eso sí es muy esperanzador que hoy tengamos más mujeres y creo que además hay mucha sensibilidad para el manejo del conflicto, fíjate, eso que me parece muy interesante. Así es. Porque en el ejercicio del poder público lo que estás haciendo constantemente es el manejo del conflicto, administrándolo, atendiéndolo, resolviéndolo o en algunos casos ignorándolo, pero es el manejo del conflicto. Sí, más mediadoras, ¿no? Entonces la mujer es mucho más sensible, mucho más sensible y bueno, lo vimos hoy con la pandemia, ¿no? Sí. Los líderes más importantes del mundo que resolvieron de manera más atinada el tema de la pandemia son mujeres. Así es. ¿No? Sí, y eso es importante, digo, hay mucho camino por recorrer en el caso de las mujeres, pero se están abriendo los espacios, eso es importante, ¿no? Afortunadamente, sí. Eso es importante, ya nos voltearon a ver y se sigue construyendo. Y hoy con los resultados electorales, pues la verdad es un triunfo para nuestro género, que haya más mujeres, también un gobierno más plural, no solo de hombres, sino que es un gobierno más plural, y esto nos da oportunidad a desempeñar un buen papel como mujeres. Sí, y también me parece que hay una obligación histórica. Sí. Es decir, hay que exigirle también, hay que exigirle a todos, por ejemplo, a todos los que llegan a un curso público, siempre hay que exigirles transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley en todos los sentidos. Pero me parece que moralmente es importante una exigencia a la mujer, justamente porque está abriendo brecha. Sí. ¿No? Esperamos mucho, ¿no? Ojalá que las cosas se den bien así, independientemente de los colores de los partidos políticos, que decíamos. Sí, sí. Doctor, un tema interesante, la imagen pública de los partidos. Gracias por estar aquí en Tu Imagen Triunfadora. Doctor, ¿algo para cerrar? No, pues fíjate que hace un momento que hablabas del liderazgo, a mí me gustaría, si quieres, en otra oportunidad platicamos de la imagen ahora de los presidentes de la República. Así es.
Es otro temazo también muy interesante de imagen pública, porque cómo influyen estos grandes líderes que son presidentes. En Europa también las mujeres, Angela Merkel, una tremenda mujer que yo admiro mucho, una gran líder. Entonces, ese es otro tema que lo que dejamos pendiente, ojalá nos pueda acompañar para ese tema. Y estimada audiencia, muchas gracias. Este domingo es Día del Padre, felicidades a todos los papás, doctor, felicidades, que la pasen muy bien, bendiciones a mi papá Satapachula. Y bueno, sigamos cuidándonos, no relajemos las medidas de seguridad, acudan a los puestos de vacunación. El hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos podemos contagiar. Sigamos cuidándonos, el uso de cubreboca. Ahorita no lo usamos porque tenemos la distancia social, pero hay que cuidarnos, no relajemos las medidas de seguridad. Feliz viernes, bendiciones y feliz Día del Padre a todos los caballeros y a todas las mujeres también que fungen como también papás. Felicidades, nos vemos pronto, feliz viernes. Muchas gracias, buenas tardes.